En esta tercera clase vamos a ver el ABC de la degustación. ¿Cómo se cata un vino? ¿Cuáles son las fases para poder probar y analizar un buen vino? Ya vimos la elaboración, ya vimos todo el proceso del hacer el vino y ahora nos vamos a meter en lo que es una cata para que ustedes que están del otro lado puedan ir a diferentes degustaciones y sentirse con mayor seguridad a la hora de analizar organolépticamente un vino. Vamos a analizar cómo se prueba un vino blanco y cómo se prueba un vino tinto. Algo muy importante, que acá me apuntaba muy bien la gente de Bon Vino, donde estamos haciendo estas presentaciones, es tener siempre agua, ¿sí? El agua es fundamental siempre para todas nuestras degustaciones o cada vez que vayamos a tomar vino. Como se dice en la jerga, no le tengamos miedo al agua que no oxida, relajémonos y tomemos siempre un vaso de agua y una copa de vino. Una y una para poder realmente disfrutar el vino en toda su dimensión y como se merece y que no tengamos indeseados dolores de cabeza que ya sabemos que son bastante complejos. Entonces, vamos a empezar a analizar un vino. ¿Cuáles son las fases de la degustación? Tenemos tres partes. La primera, la vista. El vino nos entra a través de los ojos. Segundo, tenemos la nariz. Uno analiza el vino a través del olfato. Y finalmente, la boca. Obviamente, la parte más divertida, el paladar. No conozco a nadie que le guste el vino solamente por haberlo olido o por solamente haberlo visto. Siempre tenemos que probarlo. Entonces, vamos a ver cómo se analiza y cómo se cata el vino y qué buscamos en cada una de las partes. Primero vamos a arrancar con un vino blanco. Ustedes ven que lo que hago es girar esta copa. ¿Por qué giro esto? Que dicen que los sommeliers tenemos este toque bastante presente, porque uno va aireando el vino, uno va haciendo que afloren ciertos aromas que se vayan desprendiendo con mayor intensidad. Y algo muy importante, siempre voy a agarrar el vino del tallo o del pie. Nunca voy a agarrar el vino de la base. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales. Primero, que la copa se me calienta. Segundo, le podemos transmitir nuestro propio perfume a la copa. Y tercero, van a quedar marcadas las huellas digitales, con lo cual no vamos a poder analizar muy bien el vino. Entonces, importante, siempre del tallo o siempre del pie agarrar la copa. Es una regla muy importante para que podamos analizar bien el vino. Luego, contrastamos siempre sobre algo blanco. ¿Sí? El vino lo vamos a inclinar 45 grados hacia afuera. En el caso de los vinos blancos, tanto en los vinos blancos como en los tintos, ¿qué es lo que vamos a analizar? El color, la intensidad, si es limpio, si es brillante, si tiene sedimentos. Y cuando giramos la copa, esta va a llorar, entre comillas, o va a mostrar que caen lágrimas o piernas. Eso significa que se desprende el alcohol. Teniendo como referencia que un vino tiene argentino 13,5 grados de alcohol en promedio, si las lágrimas caen más bien gruesas y en el caso de los tintos hasta colorean la copa, significa que vamos a tener un vino que superará los 14,5 grados de alcohol. Si por el contrario las lágrimas caen finitas y se muestran más dispersas, va a tener un alcohol seguramente menor a los 13 grados, que puede oscilar entre los 11 y 12 grados de alcohol. Eso es importante porque a veces me preguntan, ¿qué son las lágrimas? ¿Incide en la calidad del vino? Para nada. Simplemente tiene que ver con el potencial alcohólico, la densidad, la fluidez que nos evidencie. Analizamos si el vino es limpio, si es brillante, si tiene o no sedimentos. En este caso es un vino blanco que no tiene sedimentos. Y en el caso del vino blanco vemos acá que si yo le paso el dedo por detrás es transparente. ¿Sí? Es muy transparente, tiene muy poca coloración. ¿Qué significa eso? Un vino blanco mientras más joven es, se va a mostrar de esta manera, más transparente y con reflejos que se muestran y se evidencian en los costados de la copa, más verdosos. Esto quiere decir que es un vino blanco de una cosecha reciente. En cambio, si el vino blanco se va poniendo viejito, si vamos teniendo vinos blancos que son de la añada 2016, 2015 o hacia atrás, el vino blanco se va oscureciendo y va obteniendo tonalidades más bien caoba, doradas. Esto pasa al revés del vino tinto. El vino tinto,
cuando es más joven, se muestra más intenso, más violáceo. En cambio, el vino tinto, cuando se va poniendo viejito, se va poniendo de color más amarronado, más granate. Pasa al revés. Mientras el vino blanco se oscurece, el vino tinto se aclara. Muy bien, vemos que es limpio, que es brillante, que no tiene sedimentos, ¿sí? Las lágrimas se forman de manera dispersa, con lo cual estamos en presencia de un vino blanco con poco potencial alcohólico. Después, la segunda fase es la nariz. En la nariz vamos a sentir los tres tipos de aroma, si es que los hay, que se evidencian en el vino. Los aromas primarios, como hemos visto en la parte teórica, son propios de la uva, son genéticamente propios de cada una de las uvas. En este caso tenemos un Sauvignon Blanc. Y lo que resalta en este Sauvignon Blanc, que no tiene paso por barrica, con lo cual recuerden que si no pasa por barrica no tendrá aromas terciarios, es muy frutado y muy floral este vino, donde aparecen estos aromas primarios que les comentaba. Y el Sauvignon Blanc se destaca, sobresale, por sus marcadas notas a espárragos, arveja, notas verdes y notas cítricas. Acá hay notas de pomelo, de maracuyá, de ananá, muy marcadas. Recuerden que estas notas son todas por asociación. No es que al vino se le ponga ningún otro tipo de fruta, simplemente el vino siempre viene de la uva. Pero los aromas primarios, como hemos visto en la parte teórica, son propios de la uva y del terruño. Y aquí es un vino en donde se destacan mucho los aromas primarios. Recuerden que los aromas secundarios son de la fermentación y suelen aparecer, sobre todo en vinos tintos, algunos aromas lácticos. En este caso no, en este caso aparecen muchos aromas primarios de frutos tropicales y notas florales como la rosa y el jazmín blanco. No hay aromas terciarios porque no tiene paso por barrica. Finalmente lo probamos, el vino. En el caso de la degustación, profesionalmente siempre hay que escupir el vino. Imagínense si uno probase tantos vinos por día y tuviéramos que tomar todo, sería absolutamente imposible. Pero ¿cómo probamos el vino? Hacemos una aspiración, como si estuviéramos tomando mate, lo pasamos por el costado, por toda la boca, por todo el paladar y finalmente lo saboreamos. ¿Qué vamos a sentir en el paladar? Primero, si el vino es seco o dulce. En este caso encontramos un vino seco, con buena acidez, porque los Sauvignon Blanc suelen tener muy buena acidez. Es muy refrescante, es un vino ideal para aperitivo, es un vino ideal para maridar, para acompañar ensaladas, ceviches, pescados ligeros, pescados livianos. Es un vino que tiene un volumen realmente muy ligero. En la jerga se suele decir que es un vino ágil, que es un vino fácil y que tiene un corto final, lo que nos invita a tomar otra copa más. Son esos vinos denominados, entre comillas, peligrosamente fáciles de beber, porque no tienen paso por barrica y se toman realmente con mucha facilidad. En el caso del vino tinto, pasamos al segundo vino. Fíjense que aquí tenemos un vino tinto con muy buena coloración. Un vino que si yo le paso el dedo por detrás, realmente no me llego a ver el dedo. Estamos en presencia de un Malbec aquí, donde el Malbec tiene mucha coloración genética. Los antocianos son las sustancias responsables de darle el color al vino. Y el Malbec es una variedad que tiene mucho antociano. Entonces, aquí tenemos un Malbec bien violáceo, con reflejos rubíes, reflejos púrpuras, lo que nos da la sensación de ser un vino más bien joven. Recuerden que si tenemos reflejos más granates y es más clarito y reflejos más anaranjados, como si fuera la cancha de tenis de polvo de ladrillo, es un vino ya con unos añitos encima. Vemos que en la vista las lágrimas caen mucho más compactas de lo que caía el vino blanco, con lo cual acá tenemos un vino con mayor potencial alcohólico y con mayor densidad. Ya en la nariz notamos un vino mucho más intenso. Notamos la típica nota de fruto rojo y de ciruela, que es la nota genética primaria por excelencia del Malbec, pero aquí también vamos a notar notas de barrica, de cuero, de tabaco, notas tostadas, notas vegetales, y eso tiene que ver con los aromas terciarios. Ya aquí nos encontramos con un vino que tiene paso por barrica, y aquí vamos a encontrar ese equilibrio entre la fruta y la barrica. Finalmente lo probamos.
Y nos encontramos con un contraste con el vino blanco. Es decir, un vino que tiene mucha más estructura, que es elegante, que es frutado, pero que también tiene esas notas de tabaco, de chocolate, que nos dejan un prolongado final. Aquí tenemos un vino de estructura media, de cuerpo medio, que es seco, pero que realmente tiene una estructura y una carga tánica que nos hace ideal ya no pensar ni en el ceviche, ni en la ensalada, ni en algún quesito blando. No, acá sí tenemos que pensar en quesos duros, en carnes intensas, como puede ser un bife de chorizo, como puede ser una tira de asado, como puede ser una entraña. Entonces uno ya piensa en un maridaje donde tengamos un alimento que pueda soportar esta carga tánica y de estructura que en este caso evidencia el vino tinto. Entonces, hemos visto las tres fases de la degustación: la vista, la nariz y finalmente la boca. Estas son las tres etapas en las que iremos analizando vino tras vino. Por supuesto, ¿podremos encontrar vinos blancos más estructurados? Claro que sí. Hay vinos que, como hemos visto, tienen paso por barrica y van a ser más golosos, más voluminosos y más cremosos. ¿Y habrá vinos tintos más jóvenes? También, aquellos que también son frescos, frutados y fáciles de tomar. Como así también habrá vinos más complejos aún que este que acabamos de tomar. Así que ahí tenemos un pantallazo general de lo que es el ABC de la cata y el vino. Les propongo entonces ir a la próxima clase.